chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estamos ya listos para trabajar el día de hoy en la clase de Ciencias Sociales. Vamos a trabajar diferentes temas referentes al periodo antes de la Guerra Mundial. Así que por favor pongan mucha atención al siguiente video. El Renacimiento. Durante esta época de la historia se buscaba desarrollar las ciencias, las letras, el arte y el pensamiento, siendo entre estas las más importantes el arte, convirtiéndose así en una de las etapas más influyentes de la historia. Todo esto surgió en Italia a finales del siglo XIV. Se fue expandiendo el territorio por varios países, logrando llegar así hasta el siglo XVI. La Edad Media, enriquecida con ciudades italianas que formaron nuevos grupos sociales, los cuales estaban llamados por los reyes y los príncipes. Para demostrar su poder, los mecenas se encargaban de construcciones como las iglesias y los palacios. El arte, que en este periodo estaba representado en esculturas de desnudos, pinturas que atraían los diferentes aspectos de la belleza humana. En arquitectura podemos mencionar a Miguel Ángel Buonarroti y a Leonardo da Vinci. Estos, en esta época, los artistas salían al descubierto, mientras que avanzaban los artistas como Leonardo, que no solamente era un artista, sino también era un investigador, que también durante este periodo se construye a base de investigación científica y la observación, en la cual se expandían las ciencias como la astronomía y las matemáticas. La medicina. En esta podemos ver cómo se profundizó el estudio del cuerpo humano. Luego seguimos con la astronomía. Su estudio específico era en el espacio. Podemos ver cómo Nicolás Copérnico observaba la teoría de cómo el Sol giraba con la Tierra. Y también podemos ver cómo Galileo Galilei investigaba y perfeccionaba el telescopio. Vamos ahora con la Reforma. La Iglesia Católica, quien era el Tribunal Supremo y castigaba con severidad y crueldad los errores en la doctrina. También consideraba que los libros prohibidos eran considerados como brujería. Martín Lutero, quien tras un periodo de guerra de Alemania, donde los alemanes triunfaron, él comenzó la separación de los diferentes grupos en las personas, separando así la Reforma y logrando la nueva religión con el luteranismo. Vamos ahora con la Contrarreforma. La Iglesia Católica intentó acercarse convocando a los cristianos y los protestantes a
las prácticas que tenían, como la lectura de la Biblia por parte del pueblo. Dentro del humanismo se acepta que Dios era el único que aceptaba la existencia y que plantea que el ser humano está en primer plano. El humanismo entró en su apogeo con la invención de la imprenta. Su origen fue en invento chino, pero fue en Europa gracias al alemán Johannes Gutenberg, que fue desarrollado a nivel tecnológico y didáctico. Este invento ayudó a fortalecer la fundación de nuevas universidades y nuevos lugares para uso del pueblo. El siglo XVIII. A finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, el absolutismo fue la principal característica de la forma de gobierno, llamada monarquía centralizada, donde el rey era el supremo del Estado y sin rendir cuentas al Parlamento ni al pueblo. Según el absolutismo, donde decía que el único rey para poder gobernar recibía el poder de Dios y así por sus decisiones eran consideradas como la ley suprema. El pensamiento de muchos europeos comenzó a cambiar, oponiéndose a la forma de gobierno. Como resultado, se dio el desarrollo de un movimiento cultural llamado la Ilustración, donde se difundía el periódico o la prensa y también se utilizaban diferentes aportaciones de los libros. La Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, la sociedad europea se encontraba dividida en clases sociales, las cuales podemos ver que afrontaban la crisis financiera, donde hubieron varias reuniones donde el pueblo y el clero decidían y hubo una votación quedando 2-1. En este entonces también se da la toma de la Bastilla, que es el símbolo antiguo del régimen con el fin de obtener la monarquía. Napoleón Bonaparte, quien era un militar destacado durante la Revolución Francesa, tomó el Estado y realizó un golpe, realizando las siguientes acciones. Organizó al Estado, las finanzas públicas y el Código Civil. Napoleón invadió diferentes países a lo largo de su periodo como militar. Luego podemos observar la primera revolución industrial. Esta revolución es basada en los cambios del sistema de producción, la organización del trabajo y la vida de las personas a partir de la década de 1840. Los aspectos más importantes que resaltan en la revolución industrial es el uso de máquinas a vapor que ayudaban a transportar minería, industria, mercadería que favoreció al comercio. Los Estados Unidos comenzaron su expansión hacia América. Los japoneses abarcaron Asia y otras naciones. La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se consideraba como la fase mejorada de la primera revolución y que favorecía diferentes aspectos y perfeccionaba las tecnologías. Este periodo también se marca con la energía eléctrica y el uso del petróleo. Pero lo que más marcó
fue el crecimiento de Alemania y Estados Unidos con las potencias mundiales. Algunas consecuencias de estos aspectos son los siguientes. La metrópoli, que eran los bancos y la división del campo y la ciudad. Los bancos se convirtieron en la fuente de negocios, de créditos y empresas. La formación de las naciones americanas. Durante el último tercio del siglo XIX, la necesidad de conseguir materias primas, así como de mercados y comercios, fomentaron el colonialismo, que fue un proceso mediante el cual todos los países de Europa hacían cambios y movimientos sociales y políticos, realizando así también protestas en contra de las monarquías. Se realizó también donde Inglaterra aceptó la independencia de Estados Unidos. Las reformas implementarias destacaron las etapas de independencia de las colonias españolas. La primera fue México, quien trató de realizar su independencia, pero lo único que la consiguió fue Argentina. Guatemala, quien también se anexó al territorio mexicano, pero en 1823 recobró su autonomía. Es así como damos paso terminado a cada uno de los aspectos desde el Renacimiento hasta la Guerra. Espero, chicos, que les haya gustado el tema, que hayan